No se escucha nada, maestro. ¿Me escucho ahora? Ahora sí. Ay, perdón. Te agradezco, François. Todo lo que dije. Va de nuevo. Eh, lo que les estaba comentando ahorita, qué bueno que me dijiste, si no, vamos a seguirle. A diferencia del marco conceptual, el marco teórico se va a formular a través de ideas o pensamientos que se han formulado, vale la redundancia, de tiempo atrás, de ideologías de otras personas que ya realizaron alguna investigación. Puede ser gente renombrada o también puede ser gente que incluso de otras tesis. Vamos a ver que nos vamos a llegar de material, de información o de algún elemento en donde se pueda relacionar con nuestra idea y podamos explicarla, ya sea aquellas personas o aquellas ideas que que tengan alguna estén a favor de nuestras ideas e incluso que estén en contra de la misma. Puede ser válido. Ustedes lo que pueden hacer es refutarla. Digo, no sé si se acuerdan de Galileo Galilei. Él refutó lo que mucha gente pensaba, que la Tierra era plana. Y él dijo, sin embargo, entre otras cosas, sin embargo, se mueve. Podemos hacer esa refutación, a diferencia de aquella época, es que aquí no nos van a quemar en leña verde. Aquí sí nos van a permitir realizar la idea y sobre todo desarrollarla. Bien, como les comenté, bueno, como dije que comenté, pero que no se escuchó nada, esta sección del texto de investigación obviamente es de ámbito académico y va a detallar los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado relacionados con un tema. Esto quiere decir de que a lo mejor la misma idea o el mismo tema que ustedes están proponiendo eh, puede ser, ya ha sido abordada por otros pensadores o otros estudiantes o futuros licenciados. Cada uno tiene su idea y por lo tanto puede diferenciarse. No es lo mismo la sociedad que señala, no sé, Robes, bueno, en este caso Rousseau, a el que diga Voltaire. O sea, ellos mismos incluso tuvieron pugnas al respecto. Así también ustedes pueden buscar información de del tema que están abordando en su trabajo y a partir de allí van ustedes a darle una explicación, darle un contexto, una teoría, por eso ¿cómo se llama? El título de nuestra clase el día de hoy, referente a el tema que vamos a dar. En algunos textos más extensos, en el marco conceptual, también funciona para reconocer y describir lo que conocemos como el estado del arte, perdón, que lo que van a hacer es ir formulando, bueno, ahorita lo voy a explicar, pero van a ir señalando cuáles son las principales líneas teóricas en relación con el tema para posteriormente proponer. No solamente la investigación es eso, sino que al final de cuentas van a tener que dar un punto de vista. Ustedes van a señalarle a la sociedad lo que están pensando y a partir de allí, bueno, a partir de ideas anteriores o de ideas de otros autores, ustedes tienen que o ustedes van a poder realizar su trabajo. Bien, como les decía, el estado de arte es una modalidad que empieza a realizarse a principios de los 80s y que es una investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir buscando previamente alguna información referente a lo que nos toca o a nuestro tema y posteriormente vamos a irla acomodando para que la gente cuando vaya leyéndolo va viendo o va a estar viendo los puntos de vista de cada uno. Es decir, ¿qué fue lo que dijo, no sé, en su momento García Maínez?
qué es lo que dijo posteriormente Villoro Toranzo o lo que dijo Sartori, perdón. Entonces, vamos estructurando a lo mejor una definición, quizás derecho, vamos a irlo estructurando de tal manera de que nos van dando ciertos elementos que al final podemos señalar un nuevo concepto. Y esa investigación se le conoce como el estado del arte, en donde vamos a ir construyendo como si fuera una escultura, vamos a ir modelando para al final tener nuestra creación, nuestra obra de arte. Entonces, lo que se va haciendo es una contextualización, es decir, vamos a ir definiendo ciertos elementos de nuestro tema, los vamos a ir clasificando, lo vamos a clasificar ya sea por una teoría, puede ser racionalista, por ejemplo, y otra puede ser empírica a través del conocimiento, y los vamos a ir clasificando para posteriormente señalar qué ideología o qué tema, qué corriente vamos a estar utilizando. Y al final se hace un análisis, a lo mejor, de esas ideas. A lo mejor creamos una tercera vía, en donde se pueda compaginar tanto de una corriente como de otra. Repito, así le pasó a Immanuel Kant, en donde utiliza esos dos, tanto el empirismo como el racionalismo, hace como una especie de fusión, que se va un poquito más a lo racionalista, y se enfoca en un nuevo concepto que es el conocimiento a través de la persona y no a través de los conceptos. De esta manera, se observa que la realización del estado de arte permite la circulación de la información. Ustedes lo que van a hacer al final de la tesis es también resumir o bien facilitarle la lectura a las personas que lo vayan a leer, valga la redundancia. Ustedes ya no van, bueno, el lector ya no va a tener que ir por la referencia de, no sé, de García Maínez, si ustedes ya tienen la idea ahí en la investigación. Lo que va a pasar es de que a ustedes ya le están dándole la guía, el caminito, están señalándole qué es lo que opinaban cada uno, y al final ustedes van a darle ese matiz de sus propias palabras. Entonces, el marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, un análisis, hipótesis o experimento. También acuérdense que cuando está el método científico, y en el método científico hacemos ciertos pasos para poder comprobar alguna teoría en donde de algún fenómeno natural. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Recuerden que ustedes ya plantearon su problema, ya dijeron cuál es la situación que se encuentra en conflicto en la sociedad que quieren resolver. Entonces, para una vez que tienen ya el planteamiento del problema, lo que va a hacer ahorita, o lo que van a tratar de hacer, es proponer una serie de teorías al lector para que vayan dándole un entendimiento mucho mejor a la situación que se está trabajando. En esta recopilación de información también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectivo. Aquí, como ya les había comentado en clases anteriores, vamos a tener que, tenemos que investigar. Eso se llama trabajo de investigación. Vamos a buscar información. Repito, afortunadamente, tenemos la posibilidad de que tenemos internet, tenemos medios de comunicación electrónica en donde ya incluso tenemos libros, artículos, conferencias, pueden verlas en YouTube, o bien algún podcast en donde ya van simplificando o sintetizando algunos conceptos que ustedes necesitan para elaborar su trabajo. Toda la información, todo lo que se encuentre
en estas vías son válidas, solamente que hay que clasificarlas y hay que determinar la fidelidad de estos materiales para posteriormente poder sustentar su teoría. Si su teoría está basada en algunos artículos que no están bien referenciados o bien no tienen los elementos de soporte, credibilidad, perdón, de aquellos documentos, pues simple y sencillamente todo su trabajo se vendría para abajo. Entonces, hay que investigar. No, bueno, en este caso no va a ser tan a fondo, porque bueno, básicamente nuestra clase es estarles informando o estarlos formando, mejor dicho, respecto a cómo realizar estas actividades. No voy a exigirles mucho en este momento, pero sí necesito que vayan haciendo algún ejercicio de investigación. Vuelvo a comentarles, puede ser artículos, libros o también pueden ser videoconferencias, audios. Repito, hay muchísimos podcasts que pueden utilizarlos como elementos de referencia. Hay conferencias en esos podcasts o bien en YouTube pueden buscar el tema que les tocó o que ustedes determinaron que iban a investigar y se van a dar cuenta de que hay algún científico, hay algún conferencista que es especialista en un tema en particular, ya sea aquí en México o también en el extranjero. Acuérdense que también podemos hacer ese estilo de comparación ¿cómo se llama? De autores. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Si se fijan también, en este caso, los temas los vamos a ir redactando de tal manera de que vayan teniendo un orden. Ahorita les voy a explicar cómo, pero básicamente lo que se propone es de que se haga una estructura general y nos vamos yendo a lo particular que es el tema en que estamos abordando. Además, el marco teórico nos ayuda a formular una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad. A lo mejor ustedes ya tienen pensado ese tema, ese problema, y resulta de ser de que cuando ustedes van leyendo los nuevos artículos o van investigando, y resulta de ser de que su idea ¿cómo se llama? De su trabajo, a lo mejor no era la correcta. O a lo mejor, bueno, no es que sea la correcta, sino que no está encaminada a lo que ustedes querían hacer desde un principio. Entonces, lo que vamos a hacer es replantearlo. Podemos ir apuntalando con algunas teorías y vamos mejorando, vamos perfeccionando ese caminito que estamos buscando para lograr nuestro objetivo, que es el trabajo de investigación. Por ejemplo, como ya se había comentado, quería poner el ejemplo de la Rectoría del Estado, que bien lo propuso uno de sus compañeros. En este caso, no podemos hacer un ejemplo grande respecto a lo que es la Rectoría del Estado. ¿Por qué? Porque abarcaríamos muchos temas. Es decir, puede ser rector el Estado de la economía, de la impartición de justicia, de salud, de seguridad o actividades estratégicas. En todas ellas existe un orden mayor de la autoridad para poder ejercer esas facultades que tiene la Constitución. En este caso, tenemos que elegir en un tema particular qué es lo que vamos a estar explicando en nuestra investigación. Si es en materia de economía o si es en materia de impartición de justicia. Ellos tienen ¿cómo le llaman? La venganza pública, el jus poniendi, en donde no cualquiera dice que nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Está en la Constitución. Entonces, ellos tienen la rectoría de impartir la justicia, de la salud, de la seguridad, que son elementos indispensables en la política de un Estado para que subsista.
como, bueno, lo que está pasando ahorita allá en Europa, en donde, vamos, está tambaleando lo que es la rectoría del Estado en el país invadido bueno, ustedes ya conocen cuál es el problema en esos lares. En este caso, hay varios temas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, a partir del tema que vamos a estar presentando, vamos a establecer digo, vamos a empezar a desarrollar algunas teorías respecto a algunos elementos de nuestra investigación. Si estamos hablando de la Rectoría del Estado, pues lo primerito que tenemos que hacerle entender a la persona que nos va a escuchar, bueno, en este caso nos va a leer, es qué es el Estado. Y existen varias personas, o en este caso, a través de la historia, hay varios personajes, mejor dicho, o varios científicos, o varios teóricos, valga la redundancia, que han tratado de definir lo que es el Estado. Tenemos a Jacob Rousseau, a Montesquieu, a Diderot, a Voltaire, a Adam Smith en materia económica, David Ricardo, Malthus y John Locke. Cada uno de una perspectiva diferente a lo que tiene que hacer el Estado, a la forma en que tiene que llevar a cabo la rectoría del mismo y sobre todo, cómo es que se conforma. Aquí en la teoría del Estado, acuérdense que también tenemos que explicar qué es el territorio, qué es la población, qué es el gobierno y en algunos casos se tiene que establecer qué es el bien común. Entonces, vamos a irlo explicando a través de las personas que vamos a tratar de elegir. Recuerden que no es lo mismo un concepto malthusiano que un concepto de Jean-Paul Rousseau. Digo, el Malthus es un poco más, más enérgico, más, ay, ¿cómo lo puedo llamar? Más crudo de la forma en que tiene que llevar el Estado su actuación. Él decía que incluso de que, son palabras de Malthus, que se tiene que eliminar la pobreza, este, acomodar lugar, es decir, incluso a extinguirla. ¿Por qué? Porque la pobreza es el lastre del Estado. En cambio, Jean-Claude Rousseau es un poco más abierto, es un poco más, eh, vamos, su pensamiento es más liberal, más, el Estado tiene que apoyar a su población, no eliminarla. Entonces, si se fijan, hay un contraste entre lo que implica para uno el Estado y lo que implica para el otro el Estado. Al final de cuentas, ustedes lo que van a hacer es hacer ese análisis y saber y señalar con quién van a ir. Puede ser con Malthus o bien con Rousseau, o pueden irse con Montesquieu. En fin, existen varios elementos que ustedes van a ir conjugando, van a ir redactando, qué es lo que explica cada uno sobre el Estado. Posteriormente, cada uno, bueno, como ya les señalaba, cada uno explica a su manera qué es el Estado, por lo que se debe elegir con quién coinciden con sus ideas del Estado o bien los que son opuestos a sus ideas para refutarlas. Ustedes también pueden refutar lo que dice uno, es decir, es que el Estado no es así, el Estado es de otra forma y así es como se debe de trabajar. ¿Alguien quiere hablar? Maestro, Dígame. ah, fíjese, a ver, ahí le va. No. Desde la clase pasada, no quedó muy claro. Bueno, yo siento que se nos facilitaría bien. Bueno, lo que usted explica está bien, o sea, usted lo explica bien porque usted ya entiende el tema, pero Ok. nosotros que estamos aprendiendo, a excepción de algunos compañeros que sí lo pueden entender, yo siento que si usted nos compartiera una tesis de cualquier tema ya Ajá. hecha y Ujú. para podernos guiar de cómo, o sea, lo que usted nos está explicando, del marco teórico, del marco conceptual y todo eso, lo podamos traspolar Ujú. al tema que nosotros elegimos para nuestra tesis. Entonces, porque así
en mi caso particular está Ujú, quedando un vacío de cómo establecer el marco legal, conceptual y todo eso, ujú. porque eh, usted nos lee, nos explica y explica bien, pero, o sea, porque usted ya lo entendió, pero nosotros que estamos aprendiendo, lo escuchamos a usted, pero queda un vacío como cómo lo debemos plasmar ya con respecto a nuestro tema, en nuestra tesis. Entonces, nos ayudaría mucho, en mi opinión, yo soy de esa opinión, que si usted nos compartiera una tesis ya hecha de cualquier tema, para nosotros poder traspolar la idea de quien hizo esa tesis al tema nuestro. En, porque de otra manera yo siento que, digamos, en mi caso particular, voy a tener que investigar más o agenciarme de por ahí de otra tesis para yo darme la idea de cómo elaborar justamente lo que usted nos está pidiendo. Esa es mi opinión. Va, me parece muy buena tu opinión. Todas las opiniones aquí siempre van a ser bienvenidas. Y claro, me comprometo, denme chance el lunes para darles una tesis sencilla en donde venga cada uno. ¿Les parece? ¿Te parece? Es decir, que explique qué es el marco conceptual, explique qué es el marco teórico, el marco legal y cómo desarrolla la hipótesis, ¿cómo se llama? La persona que realizó la misma. ¿Te parece? Sí, perfecto. Perfecto. Así le vamos a hacer. Okidoki. Entonces, qué bueno que me dices y ya, también me diste luz, un caminito de cómo, apoyarlo, porque en efecto, a lo mejor tienes toda la razón, yo estoy, asumiendo algo que erróneamente lo estoy haciendo. Es decir, pensar de que que estoy explicándoles correctamente y a lo mejor sí quedan algunos vacíos. Y sobre todo, No, maestro, sí. es que sí explica correctamente, pero la diferencia está en que usted ya lo entiende, pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces, Ok, ok. entonces ese apoyo yo lo considero muy importante. Digo, Va, va. Lo que pueda apoyar, o que lo que pueda ayudar, lo voy a hacer. Muy bien. Entonces, continuemos con esto y a lo mejor ya con el trabajo que les voy a entregar, ya podemos darle una visión un poquito más, vamos a estructurar un poquito más, aterrizar, ese es el punto, aterrizar el tema. Bueno, entonces, con lo que les señalé ahorita de lo que es la teoría del Estado, pues también hay otras teorías correspondientes a nuestro tema. Es decir, la rectoría del Estado, también estamos hablando de rectoría. Y para que haya rectoría, obviamente tiene que haber, bueno, es lo que pienso yo, la teoría de la soberanía. Entonces, vamos a buscar algún autor que hable sobre soberanía, que hable, explique cómo es que se ha desarrollado a través de la historia y quiénes son sus representantes y cómo es que lo vamos a sintetizar o cómo es que le entendemos o le vamos a entender a la teoría de la soberanía. Si nos vamos a basar lo que es la rectoría del Estado respecto a a la economía, pues vamos a buscar una teoría económica referente a la rectoría del Estado, que esa sí la van a encontrar en todos lados. Se encuentra lo que es la rectoría, rectoría del Estado en materia económica, porque ellos son, valga la redundancia, son los que tienen la batuta para llevar a cabo ese ejercicio ¿cómo se llama? No sé, de orientar, ese es el punto, de orientar la economía de una sociedad para ver cómo es que vamos a estar trabajando durante cada año y sobre todo, cómo lo vamos a hacer, sino a través de comercio exterior o comercio interior o producción interna. Bueno, en fin, esa rectoría la va a tener el Estado y ustedes pueden buscar a los representantes más importantes o pueden buscarlo a través de páginas de internet o de bibliotecas, cuando se pueda ir a las bibliotecas. Y por otro lado, si no van a hacer la rectoría del Estado referente a la economía, lo pueden hacer a través de el Jus Poniendi.
que también es rector el Estado, referente a lo que conocemos como la venganza pública. Vamos a buscar representantes referentes a qué es el jus poniendi, y ustedes van a dar una conclusión respecto al tema en particular. Entonces, si se fijan, primero vamos a lo general y nos vamos yendo a lo particular referente a nuestro tema. Si su tema corresponde a los derechos laborales, pues vamos a ver primero qué es el derecho, qué es el derecho laboral y cuáles son sus representantes. Ustedes deben tener o van a tener en su momento autores que son representativos a ese tema. O sea, no, afortunadamente no estamos viviendo a principios ¿cómo se llama? De la historia, en donde teníamos esa complicación de que nadie había escrito nada. Afortunadamente, ustedes ya tienen un amplio abanico de personajes, de personas renombradas, o bien, pues puede ser que no estén renombradas, sino que alguna persona a través de una tesis eligió un tema parecido al suyo, a lo mejor ni siquiera aquí en México, sino en España, en Francia, en Nicaragua, en donde se vea reflejado o se pueda comparar en lo que ellos generaron o el tema, la idea que tiene esta persona, y la puedan comparar con ustedes. Y a partir de allí, ustedes hacer una síntesis referente a el tema en particular. Aquí, afortunadamente, repito, tenemos una gran variedad de información. El chiste es saber cómo elegirla. Y la forma de elegirla es que te dé un concepto, que sea válido ese concepto, que tenga por lo menos una estructura lógica, porque hay algunos, no se han fijado, hay algunos artículos o incluso hay hojas en donde dan una definición, pero no hay ni pies y cabeza. Generalmente para darle un contexto, ese tema siempre tiene que haber un autor. Es decir, vemos la definición y generalmente se pone entre paréntesis a través de las citas o referencias APA o Harvard, en donde ya te dice quién fue el que lo dijo. Y a partir de ahí vamos a vamos leyendo, vamos revisando y vamos estructurando nuestros temas. Y ya se va acumulando o ya se va haciendo más grande nuestra tarea de investigación, bueno, en este caso, nuestra tesis. Entonces, vamos a ir explicando en el trabajo de investigación, como en el marco conceptual, de lo general en lo particular, para después realizar nuestra propia teoría respecto al tema. Si nosotros elegimos un tema, es porque ya tenemos algo, no estamos en ceros. Si nosotros pedimos algo sobre juicios orales, es porque nosotros nos interesó. Nosotros tenemos un conocimiento, a lo mejor vago, pero nos interesó el desarrollarlo. Y por eso es que estamos trabajando en ese tema. Por eso, desde un principio, les pedí que generaran, me hicieran un enunciado bueno, más bien como una lista de deseos en donde ustedes establecían qué tema les gustaba, por qué les gustaba, bueno, o sea, qué les interesaba y sobre todo, qué podían cambiar. Al momento de darme esas definiciones o darme esas respuestas, era porque tenían algo. Entonces, ese algo hay que plasmarlo. Y con este contexto o en este marco teórico, lo que van a hacer es, a partir de cada una de las teorías que ya fueron realizadas por otras personas, y con la idea que ya la tienen ahí, ya está ahí, se los prometo que la tienen allí, nada más hay que desarrollarla. Pueden utilizar algunos elementos, o pueden ser todos, pueden coincidir. La verdad es que afortunadamente en la investigación no es así de que, no, es que no puedes coincidir, tienes que hacer algo novedoso. No, puedes incluso decir que lo que dijo en su momento Sartori es correcto para ti. Y nadie te puede quitarte eso, porque a partir de ahí es que vas a hacer el caminito para dar la conclusión de tu tesis. ¿Por qué defiendes los derechos laborales? Porque así lo dijo esta persona y yo me apego a lo que señaló.
No es nada más a tratar de buscar algunas particularidades. Obviamente, si generan ustedes nuevos conceptos, híjole, estaría increíble. Sería, porque ustedes ya están aportando algo a la sociedad o en este caso al derecho, que válgame la explicación, es fantástico el derecho porque se va rehaciendo, se va reconstruyendo, se está construyendo, se cambia una teoría y regresa otra teoría y vuelven a generarse otra teoría y ustedes pueden formar parte de ello a través de su investigación. Entonces, va a ser un compendio a grandes rasgos. Es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Si se fijan, pueden estar utilizando de algunos elementos que se vean quizás en estos años. Bueno, ahorita les puse o les voy a poner que de preferencia los escritos sean no mayores a 10 años. Es decir, de preferencia 5 años, pero si no tienen muchos elementos para investigar, pueden tener hasta 10 años de referencia. Ojo, no quiere decir de que no podemos trabajar sobre el código napoleónico, pero puede ser de que si ya hay alguien o hubo un autor de que analizó ¿cómo se llama? Los códigos napoleónicos hace 5 años, pues podemos retomarlo con él y ya con eso ya tenemos la posibilidad de no estar buscando en otros lados, sino que en ese libro ya tenemos explicado a grandes rasgos lo que sucedió en esas épocas y cómo es que se crearon esos códigos. Si estamos hablando de una tesis histórica, pues obviamente vamos a tener que romper como esa regla de que sea de 5 años, porque si vamos a analizar la Constitución de 1857, pues nuestro punto de partida va a ser esa Constitución, quizás algunos libros históricos que relaten cómo es que se dio, por ejemplo, el diario de debates de esa Constitución y cómo es que se perfeccionó y cuáles elementos son de su agrado para poderlos establecer en su trabajo de investigación. Aquí, con esta recopilación o este compendio de escritos, nos va a ayudar a documentarnos cómo nuestra investigación, bueno, nos va a dar como un valor extra a la literatura existente. Recuerden que al momento de estarnos allegando de estos documentos y formulando un nuevo concepto, ustedes ya están aportándole a la teoría, a la historia de los documentos, un aporte de sus ideas, que también eso es muy padre, de que cuando generen su tesis, va a estar registrado, va a estar publicado y sobre todo alguien en algún momento de la vida va a leer su tesis y van a decir, ah, caray, aquí, imagínense, acá en el Poder Legislativo escriben, hacen y deshacen artículos y ustedes ya habían hecho la solución. Ese es otro tema muy importante y sobre todo aquí en México no se da mucha publicidad. Las grandes ideas que tienen ustedes como estudiantes que pues básicamente no hay una estructura, solamente hay 2 o 3 universidades que publican de manera digital todas las tesis de sus alumnos o en este caso de sus egresados y forman parte de algo, sí, forman parte del acervo de derecho y que también ustedes pudieran apoyarse en este tipo ¿cómo se llama? De documentos. ¿Alguien quiere hablar? Escuché un ruido. ¿No? Ok. Bueno, como quiera, si quieren hablar, me interrumpen y seguimos. Ah, ya son las 8:40. Bueno, rapidísimo.
Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación y cuando además se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores le denominamos elaboración del marco teórico. Y ahí es como está generándose esto. ¿Qué funciones da el marco teórico? Primero, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Porque al momento de ir analizando de cada una de las teorías, se va dando cuenta uno de que puede ser de que vamos en buen camino o a lo mejor tenemos que apuntalar con otras teorías. Nos va a orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio, amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema. Cuando se dice que se habla de un marco teórico, es precisamente eso. Le damos un límite a todas las teorías que pudiéramos investigar. Nos estamos enfocando en lo principal y a partir de ese marco, no nos desviamos. O sea, nos enfocamos como con el tema principal de nuestro escrito y no nos abordamos de otros elementos que quizás nos van a hacer perder tiempo o bien va a ser muy, muy elaborado de tal magnitud de que si queremos sacar nuestro trabajo de investigación en un año, pues nos vamos a tardar 3 o 4 o incluso 5. Bueno, yo conozco gente de que se tardó bastante tiempo en generar su tesis. Documenta la necesidad de realizar el estudio, es decir, con cada uno de las teorías se va reforzando la idea de que se tiene que generar esa tesis, nos conduce al el establecimiento de una hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, inspira nuevas líneas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Continuamos. Dentro del marco teórico, la primerísima etapa es buscar literatura. Por eso les decía al principio, vamos a investigar. Es decir, esta revisión de literatura consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Aquí tenemos que ser muy selectivos. Podemos encontrar muchísimos, yo he visto muchos memes de gente que baja PDFs, pero en su vida los va a leer. Ustedes van a tratar de buscar dentro del tema que ustedes eligieron, van a enfocarse solamente a aquellos libros que les va a servir. Ustedes con el puro título de aquellos libros o aquellos artículos que están recopilando, se van a dar cuenta si les va a servir o no les va a servir. Sean conscientes en que entre más libros tengan, más complicado se va a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes ya tenían definido algún tema, pero conforme van agregándole más libros, a lo mejor les va a hacer dudar mucho cómo es que van a generar el trabajo. Generalmente se piden en materia de tesis entre 20 y 25 bibliografías. Por eso, ya si quieren hacer un marco más amplio, una investigación más amplia, pues sí, se permite entre 50 y 60 bibliografías. Pero eso ya es más material como de maestría o de doctorado. Tipos de fuente, y con eso concluimos. Bueno, voy a hacerlo rápido para explicarles la actividad de esta semana, que entre otras cosas hay como una especie de estímulo para ustedes para su calificación final. Bueno, tipos de fuentes de información son primarias, las primeritas de esas fuentes, las vamos a llamar fuentes primarias, que proporcionan los datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados como libros, antologías, artículos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajo de presentación en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, entre otras.
O sea, les vamos a llamar fuentes primarias porque a partir de allí, de lo que digan esos documentos que tienen en la idea como principal su tema de tesis, son las que nos van a apoyar para su redacción. Existen otras fuentes que les vamos a llamar secundarias, que son listas, compilaciones o resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento. En ocasiones se van a dar cuenta, sobre todo en Internet, que hay algunos artículos que hablan sobre otros libros u otros autores. Esos les vamos a llamar fuentes secundarias. Y ya de plano podemos tener algunas otras fuentes que les vamos a llamar terciarias, que se trata de documentos en donde se encuentran las referencias a otros documentos de características diversas y compendian nombres y títulos de revistas. Estas solamente van a ser más enunciativas que de fondo o que tengan alguna característica de fondo. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero esta es la actividad de esta semana. Vamos a generar el estado del arte o el estado de arte. ¿Qué es lo que van a hacer? Les pido de favor que de los conceptos que hicieron la semana pasada, obtengan o extraigan por 6 conceptos que más les agrade, del cual van a poner, van a poner el concepto. ¿Se acuerdan del autor que generó ese concepto? Bueno, vamos a generar un segundo concepto de otro autor, de un autor distinto. Y por último, van a redactar ustedes un concepto personal. Si se fijan, aquí ya estamos haciendo el ejercicio de comparar ciertos conceptos de un marco teórico y al final ustedes ya están proponiendo. Aquí el ejemplo que les doy es el más sencillo de todos, y utilizando la misma clase pasada, el concepto de derecho. Aquí se fijan, estoy generando la de Villoro Toranzo, estoy comparándola con la que dice García Maínez, y yo estoy proponiendo un concepto personal. Así ustedes, si se trata de que es un juicio, van a buscar un autor que hable sobre la definición del juicio, otro autor que hable acerca del juicio o del concepto de juicio. Si ustedes tienen un segundo, un tercero, un cuarto autor, también es válido, y al final ustedes van a tratar de generar un concepto personal. Voy a necesitar solamente 6 conceptos, pero, y aquí está ¿cómo se llama? El estímulo, es de que quien realice 12 conceptos de 2 autores y un concepto propio, les voy a darles un punto extra sobre su calificación final. Es decir, el trabajo es de 6 conceptos, pero si ustedes logran establecerme 12 conceptos con 2 autores diferentes, entonces yo por su esfuerzo, les voy a darles un punto extra en la calificación final. ¿Qué les parece? Wow, se quedan sin palabras. Muy bien, profe. Okidoki. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Además te tarda un poquito Perfecto. el micrófono en funcionar. Ah, qué caray, parecen de reporteros en otros países. Ven que como que hay un lapso. Perfecto, entonces, si no tienen ningún otro inconveniente o si tienen alguna duda, por favor, mándenme un WhatsApp. Si no les contesto en ese momento, les ofrezco una disculpa, pero estoy en otra cosa no menos importante que ustedes, ténganlo por seguro, pero sí a lo mejor tiene alguna urgencia o alguna prioridad que tengan que hacerlo. O, por ejemplo, generalmente cuando me mandan un mensaje, a lo mejor estoy manejando y yo soy muy dado a no contestar pues por cuestiones de seguridad, ¿verdad?